Si miras un crucifijo, obtienes la respuesta visual a esa pregunta de parte de Dios. Así es como te amo. Claro. Así que experimentar el sufrimiento y hacer sacrificios automáticamente profundiza tu fe, que es una de las razones por las que Dios permite tanto sufrimiento. La gente se pregunta, si Dios tiene tanta compasión, ¿por qué me hace pasar por esto? Y solo hay una posible respuesta a eso, porque te ama y quiere amarte aún más y hacerte aún más digno de ser amado. Creo que mi versión favorita de la Biblia es Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas, incluso las cosas malas. ¿Por qué es un programón? Porque hoy vamos a escuchar un testimonio de un ex calvinista que va a contar muchas cosas muy fuertes. Él se llama Peter Kreeft, va a conversar con quien tienen en pantalla, que ahora les voy a decir el nombre de su canal. El testimonio que hoy vamos a ir es de Peter Kreeft. Desde 1965 se ha preparado en formación calvinista, profesor de filosofía, un crack, la verdad un crack, una persona muy estudiosa, una persona muy preparada. Es autor de 80 libros aproximadamente que cubren desde apologética hasta diálogos filosóficos, especialista en Sócrates, especialista en Tolkien. Ustedes lo deben reconocer a Tolkien porque es el que escribió el libro El Señor de los Anillos, que luego se hizo película, que es un peliculón. La verdad que converso que vale oro, y ahora van a ver por qué, así que quédense hasta el final porque van a aprender muchísimo, vamos a aprender muchísimo. Su conversión, ¿por qué se dio? Se pueden preguntar a algunos, si es una persona muy estudiosa, una persona que ha profundizado mucho en la fe protestante, ¿por qué se convierte al catolicismo? ¿Qué le pasó? Si los católicos somos todos ignorantes, ¿por qué una persona de esta envergadura, de esta capacidad se convierte en católico? Ahora lo vamos a ver. Una de las cosas que más lo llevó a este filósofo fue el trilema de Lewis, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, también un libro que yo recomiendo mucho, C.S. Lewis protestante, pero un libro que yo recomiendo mucho es Cartas del Diablo a su sobrino, un libro espectacular. Y lo que de alguna manera lo ayudó a convertirse al catolicismo fue la lógica del trilema de C.S. Lewis. Y lo aplicó a la iglesia, a este trilema. Ahora lo va a contar un poquito él. Pero ¿cuál es este trilema? Yo se lo adelanto un poquitito. Es, si Jesús fundó una iglesia, o es la verdadera o es una mentira grave. Lo repito. Si Jesús fundó una sola iglesia, o es la verdadera, sea cual sea, o es una mentira grave. Eso pensó él. El anfitrión es Kate Little, el quien tienen en pantalla. También conversó al catolicismo y en su programa invita y conversa con conversos al catolicismo. Esta conversación va a ser muy especial. Vamos a sacar mucho jugo. Así que si llegaste hasta acá, no te olvides darle like, suscribirte y compartir. Así podemos llegar a más personas, ¿sí? Así que yo luego, este video lo usamos para doblarlo al español, lo usamos doblándolo al español para poder reaccionarlo con fines de poder ayudar a muchos de habla hispana. Luego yo al link del video original lo voy a dejar en la caja de descripciones, pero va a estar en inglés. Así que si lo querés en español, te quedas acá y compartimos un rato juntos. Sin más, vamos a comenzar y vamos a escuchar porque hoy vamos a sacar mucho. Ya se van a dar cuenta por qué. ¡Vamos! Mi invitado de esta semana en el programa es uno de los conversos al catolicismo más importantes de la era moderna, precisamente no porque sea más inteligente, más guapo, más elocuente o más carismático que otros conversos a la fe católica, sino por el enorme volumen de trabajo que, por la gracia de Dios, ha sido capaz de producir para llegar a otros con el mensaje, la misión de Cristo y de su iglesia. Estoy hablando del doctor Peter Kreeft, y él es un verdadero gigante en el mundo de la filosofía, la teología y un orador dinámico y asombroso por derecho propio. Y mi invitado de esta semana, hablando sobre su camino de conversión desde el calvinismo, desde el cristianismo protestante, Calvinista, Calvinista acérrimo. hacia la Iglesia Católica, ¿qué lo convenció? ¿Qué lo sigue convenciendo? ¿Y por qué cree que deberías darle una oportunidad a la Iglesia Católica? Esta semana en el programa te va a encantar, de verdad. Hola amigos, bienvenidos al programa. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Si nos escuchas en podcast, en Apple Podcast o en Spotify, tus calificaciones y reseñas ayudan muchísimo a que este podcast llegue a más oyentes. Dejen Así que comentarios. si puedes poner pausa y dejar una calificación y una reseña, sería fantástico. Si nos ves en YouTube, gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, interactúa en los comentarios de abajo, chicos. Cuéntanos qué piensas y gracias por vernos. Esta semana me acompaña alguien que no necesita una larga introducción porque estoy seguro de que sabes exactamente de quién hablo, pero de todos modos te lo voy a presentar porque quiero contarte cuáles son mis libros favoritos de él. Él es el Dr. Peter Kreeft, es profesor de filosofía en Boston College.
Esto es lo que dice aquí mismo en el libro, señor, así que lo voy a leer, esto debe ser cierto. Los autores cristianos más respetados y prolíficos de nuestro tiempo. Él dice que no, pero está equivocado, amigos. Tiene más de 100 libros publicados. Les diré cuáles son mis favoritos. Libros como Jesus Shock, How to Be Holy, Summa of the Summa, y para nuestros propósitos, aquí hoy su nuevo libro, From Calvinist to Catholic. Dr. Kreeft, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí y hola. Hola, gracias por una introducción a la que no puedo estar a la altura. De hecho, Usted lo dice, pero los oyentes y espectadores juzgaremos por nosotros mismos, Dr. Kringle. Observaremos nuestros propios juicios. Escuche, quiero agradecerle, como muchos de nosotros que somos seguidores, admiradores, fanáticos de su trabajo y que conocemos un poco sobre su historia de conversión, quiero agradecerle por ponerlo por escrito y haberlo escrito. Aunque creo que debemos agradecer más a Mary Bromley y al equipo de Ignatius Press, más que a usted por hacer esto, ellos lo presionaron para que lo hiciera. Así que gracias, señor Bromley. fue un acoso suave y amistoso, pero nunca se rindió, como la iglesia. Absolutamente. Bueno, bien por él. Bien hecho por él. Porque mire, le contaré mi propio camino. Yo soy un converso a la fe católica. Los oyentes de este programa, muchos de ellos están en ese camino o ya lo han recorrido, doctor. Crecimiento. Y puedo decirle, en los oscuros inicios de YouTube, cuando empecé a interesarme por el catolicismo, en realidad, en la época de Google, escribí en la máquina de Google, ya sabe, evangélicos que se vuelven católicos, pensando que no obtendría ningún resultado. Eso nunca había pasado. Jamás había ocurrido algo así entre evangélicos que aman a Jesús y aman su Biblia. Ninguno podría jamás hacerse católico. Pero ahí estaba yo, desesperado por algo. Estoy pensando en hacer esto. ¿Alguien más ha hecho esto? Y aparecieron algunos nombres. Estaba su nombre también, Scott Hahn, Steve Ray, Thomas Howard, algunos de estos autores contemporáneos más conocidos, por supuesto, John Henry Newman, estos a lo largo del tiempo. Y encontré, como muchos han encontrado, su historia de conversión. No estoy seguro de cuándo se grabó, tal vez hace muchas décadas. Usted simplemente está contando su historia, dura aproximadamente 1 hora. Y una de las primeras historias de conversión que vi fue la suya, y la devoré porque aquí había un caballero que parecía muy inteligente, que hablaba de manera muy elocuente sobre su fe evangélica, y por varias razones que usted mismo explica, se hizo católico. Así que creo que muchos de nosotros que vimos su historia de conversión en YouTube, que aún sigue allí hoy, es fantástica, queríamos más, y por eso estamos muy agradecidos de que usted haya hecho más para nosotros, Dr. Kreeft, en este libro. Es un viaje increíble. Quisiera empezar tal vez, no quiero interrumpir a mitad de camino, no quiero dejarte en suspenso, quiero hacerte esas preguntas profundas e incisivas, pero me pregunto si podríamos simplemente comenzar, dejarte que desarrolles parte de tu historia, retroceder tanto como quieras, empezar a desglosar eso y nos detendremos en el camino para profundizar en algunas de esas preguntas incisivas. Pero cuéntanos un poco sobre tus antecedentes. Antes de comenzar, quiero agradecerle a Carlos. Muchas gracias, Carlos, por esa donación vía PayPal que nos acaba de llegar. De verdad, muchas gracias. Dice un granito para el merendero. De verdad que gracias por tu ayuda. Todos los que nos quieren ayudar lo pueden hacer vía PayPal en el comentario fijado del chat, en la descripción, lo tienen ahí para poder ayudarnos. Así que de verdad, muchas gracias. Seguimos. Obviamente, en un momento mencionaste que no es la característica definitoria de tu fe, que eres cristiano antes que nada. Entonces, ¿dónde comienza para ti tu camino de fe? Creo que dijiste algo muy significativo hace unos minutos. Tú como evangélico, buscaste en Google evangélicos que se convierten al catolicismo esperando encontrar muy pocos y encontraste muchísimos. Sí. El hecho de que la mayoría de los evangélicos se sorprendan mucho de que personas inteligentes se hagan católicas es muy significativo. Eso significa que o ellos o los católicos están perdiendo algo, algún hecho concreto. Teológicamente, las diferencias siempre son que los católicos creen más cosas que los protestantes. El protestantismo intentó raspar los percebes del arca de la salvación y devolverla a la iglesia simple y pura del Nuevo Testamento. Y dicen que los católicos añaden todas estas adiciones paganas, racionalistas y legalistas. Sin embargo, casi todos los protestantes que conozco que se hicieron católicos, especialmente evangélicos, especialmente aquellos que tienen una relación personal muy profunda y absoluta con Cristo y creen en todo lo que dice la Biblia, siempre dicen, ahora que soy católico entiendo más a Jesús, lo amo más la Biblia, soy más evangélico ahora que nunca antes. Aquí hay un paralelo muy significativo. Los judíos que se hacen cristianos siempre dicen eso. Ahora han completado a Jesús. Son más judíos, no menos que antes. Así que todas esas incrustaciones no son incrustaciones, son hojas. Crecen desde dentro del árbol. Wow. Ese es un punto realmente fantástico. Ya nos Hermoso. está llevando por un desvío, pero me encanta. Vamos a profundizar ahí. Porque esta era una pregunta que cada vez más a menudo se plantean los católicos reflexivos que, como tú, se hacen ese tipo de preguntas. Y creo que aún no hemos recibido una respuesta satisfactoria. Y pienso que es justo que hagamos esa pregunta. Y creo que la pregunta es, ¿dónde están esos católicos bien formados, sólidos teológicamente, con conocimiento bíblico, amantes de la Biblia, enfocados en Jesús, que dejan la iglesia católica y se hacen protestantes? ¿Dónde está el movimiento en sentido contrario? Porque parece que, y creo que esto podría ser un estereotipo, podría ser un tópico, Dr. Kreeft, pero creo que si somos honestos y realmente hacemos esa pregunta, no creo que sea así. Porque no creo que veamos que ocurra en sentido contrario. De la misma manera en que vemos a estas personas muy orientadas teológicamente, centradas en Jesús, amantes de la Biblia,
cristianos no católicos que se convierten al catolicismo. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Tiene sentido eso? Hay mucho en juego ahí, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Casi todos los católicos que conozco que se hicieron protestantes tenían una relación muy mala, sí. Con su iglesia, su parroquia, su sacerdote. Nunca llegaron a amar a Jesús, nunca creyeron realmente en mucho, o se escandalizaron por los abusos sexuales, o querían cometer algún abuso sexual ellos mismos. La doctrina de la iglesia católica era demasiado estricta para ello, así que los motivos de conversión en cada dirección son muy diferentes. Sí, sí, sí. Le pregunté a un caballero que comentó recientemente en mi canal este tipo de pregunta y estas listas no existen. Estas listas que hoy en día puedes poner en la máquina de IA, listas de protestantes prominentes que se hacen católicos y encuentras esas listas. No puedes hacerlo al revés, lo cual es interesante, ¿verdad? Como dices, esa conversión, no hay nadie con quien haya hablado haciendo este programa. Y tú has estado haciendo este trabajo mucho más tiempo que yo en primera línea de este tipo de historias de conversión y de estas conversaciones. No hay nadie con quien nos encontremos en estas conversaciones que se sienta menos realizado, que de alguna manera se sienta menos cristiano, menos enamorado de Cristo al hacerse católico, ¿verdad? Sí, aquellos que odian a la iglesia la odian por su abundancia. Es demasiado. Aquellos que odian a la iglesia la odian por su abundancia. Es demasiado, dice. Los santos son demasiado exigentes. Los pecadores son demasiado espectaculares. La Iglesia Católica puede presumir de tener a los santos más grandes y a los pecadores más grandes de la historia. No hacemos las Wow. cosas como la Iglesia de la Odisea, de manera tibia. Así que, Wow. lógicamente hablando, y me gusta pensar lógicamente, no solo porque enseño filosofía, sino porque eso es la manera en que Dios hizo nuestras mentes. Lógicamente, o las afirmaciones de la Iglesia que el protestantismo no acepta, como la infalibilidad de la Iglesia, y la transubstanciación y las doctrinas sobre María, o son verdaderas o son falsas. Y si son Claro. falsas, son idolátricas. Tremendo lo que acaba de decir. O sea, él pone, no deja grises, o son verdaderas o son falsas. Son simplemente otra denominación. Quiero decir, imagina que una sola denominación protestante afirmara que es la única, la sola, iglesia visible autorizada por Cristo con autoridad apostólica infalible y que las demás no la tienen. ¡Qué arrogancia! Y así es como los protestantes ven a la iglesia católica. El hecho de que sea la más grande no cambia la lógica de esto. Así que cuando alguien que está considerando el catolicismo viene a mí y me pregunta, ¿cómo dejo de estar indeciso? Veo argumentos en ambos lados. Yo digo, bueno, te sugeriría que tomes la doctrina que causó más ira y más pasión en la Reforma, y no fue ninguna de las tres solas de Lutero, sino la doctrina de la transubstanciación, la doctrina de que Cristo está real, literal y verdaderamente presente en cuerpo y alma, humanidad y divinidad, presente en la Eucaristía, y que debe ser adorado allí. Y les digo, si eso no es verdad, entonces eso es la idolatría más estúpida y ridícula de la historia. Los católicos están confundiendo sustancias químicas con el creador de las sustancias químicas. Están adorando vino y postrándose ante el pan. Y si eso es verdad, entonces este es el momento más importante de tu vida. Esta es la cosa más importante que puedes hacer en toda tu vida. Es más grande que cualquier experiencia mística porque tienes una verdadera unión de cuerpo y alma con el Cristo completo. No solo en tu mente, sino también en tu cuerpo. Así que, para ponerlo a prueba, si eres honesto y buscas la verdad, ve a alguna iglesia católica que esté vacía, para que nadie te mire ni te cause vergüenza, y arrodíllate frente al altar y dile al Jesús que conoces y amas, Jesús, ¿eres tú? Si estás ahí, atráeme hacia ti. Y si no estás, manténme alejado. Claro. Es por ahí, es por ahí. Buen hombre, es por ahí. Te quiero a ti por encima de todas las cosas donde sea que estés. Y si haces eso con la mente abierta, de manera constante, y no solo como un simple juego o experimento ingenioso, si realmente lo dices en serio, Dios responderá. Él lo promete. Amén. Busca y encontrarás. Gracias. Tengo que decirte, escucharte decir eso en este programa es fantástico porque eso lo llamamos el desafío de Peter Kreeft. He mencionado eso en este programa probablemente una docena de veces en los últimos 6 años haciendo este programa. Tú escribiste eso en algún libro y lo he usado desde entonces. Dije, esto es lo que dice el doctor Kreeft. Dice, deberías intentar esto. Y esto es lo que acabas de decir. Esto es exactamente así. Así que lo hemos alentado. No es cierto porque yo lo diga, lo digo porque es cierto. Absolutamente, absolutamente. Y lo hemos dicho desde entonces. Así que Es muy crack, el doctor es muy eso es crack. increíble. Entonces, tú no fuiste criado como católico, te convertiste en católico. ¿Cómo comenzó tu camino de fe? Fuiste a Calvin College, que obviamente no es, he estado allí, es fantástico. Escuela calvinista es Calvin College. Obviamente no es una universidad cristiana, o perdón, no es una universidad católica con un nombre como Calvin College. Así que, ¿dónde comenzó tu camino de fe en esos primeros años? ¿Dónde estabas antes de empezar a hacer preguntas sobre la iglesia? Calvin forma parte de la tradición reformada. Los presbiterianos probablemente sean el grupo más grande. Y ellos se toman la teología muy en serio, y se toman la Biblia muy en serio. Y yo también, y fui criado por padres amorosos y sabios. Ellos me presentaron a Jesús, y eso es lo más importante que alguien ha hecho por mí en toda mi vida. Así que estoy muy agradecido por esa piedad y esa fe genuina. No tenía dudas ni problemas con el calvinismo. La famosa doctrina de la predestinación en realidad no es el centro de la vida de la mayoría de los calvinistas.
Ellos la creen. De hecho, está en la Biblia, en Romanos 8. Pero la mayoría de los calvinistas no creen lo que creía Calvino, es decir, en la doble predestinación, que Dios predestina a algunas personas al infierno antes de que nazcan, así como a otras al cielo antes de que nazcan. Ese es un Dios horrible. Ese es el Dios de la fuerza en Star Wars. Tiene un lado oscuro. Él arroja a la gente al infierno en contra de su voluntad. Eso es imposible de adorar y la mayoría de los calvinistas lo saben. Claro. El lado positivo de la predestinación es una doctrina maravillosa, que Dios, quien es eterno e inmutable, nos tiene en su mano desde el principio. Y si simplemente le decimos que sí, tenemos el cielo garantizado infaliblemente, aunque no podemos estar seguros de que siempre le diremos que sí. Decir que tengo absoluta seguridad de mi salvación es bastante arrogante, porque eso implica no solo fe en Dios, quien te da una promesa condicional, si me amas yo te amaré de vuelta, sino fe en nosotros mismos. Yo siempre creeré, Sí. lo cual es algo malo. Bueno, yo no tenía problemas con el calvinismo, fui a Calvin voluntariamente. Es una buena escuela. En el camino descubrí muchas cosas católicas. La filosofía de Tomás de Aquino, la belleza del arte católico, las catedrales góticas, la música de Palestrina, la grandeza de la tradición, 2000 años de ella. Y pensé que era algo tentador. Obviamente era muy hermoso. Y los santos que leía eran evidentemente muy buenos, muy santos. Y gran parte de la teología parecía ser verdadera. Así que tomé un curso de historia de la iglesia para intentar librarme de la tentación. Y el profesor era un calvinista creyente, muy bueno, claro y anciano. Y el primer día del curso dijo, este es un curso de historia de la iglesia. Definan la iglesia. Y nadie tenía una respuesta. Wow. Y él dijo, bueno, algún día se van a encontrar con un católico y les va a decir, ¿eres cristiano? Y tú respondes, sí. Bueno, ¿a qué denominación perteneces? Bueno, yo soy católico. Oh, vaya, bueno, entonces estás en la iglesia equivocada. Eso es lo que te van a decir. ¿Por qué? Bueno, tu iglesia solo tiene 500 años. Calvino la inventó. Nuestra iglesia tiene 2000 años y Jesús la inventó. Garrotero, garrotero el doctor. Esa es la razón simple para ser católico. ¿Qué hay de malo en eso? Refuta ese argumento. Nadie tenía una respuesta. Me dije a mí mismo, exactamente por eso estoy tomando este curso. Quiero analizar ese argumento. No quería hacerme católico. Me encantaban muchas cosas del catolicismo, pero todos mis amigos católicos eran no católicos y tenía buenos amigos y era feliz allí. Así que al no obtener respuesta, dibujó dos imágenes en el pizarrón. Una era un dibujo del arca de Noé con percebes en la parte inferior y la otra era un dibujo de un roble frondoso y una pequeña bellota debajo. Y digo, bueno, los católicos dicen que todo esto que se añadió a la iglesia primitiva fue simplemente un crecimiento desde dentro, como las hojas de un árbol. Y es muy grande y parece muy diferente a una bellota, pero es el mismo organismo. Esa es su doctrina. Nuestra visión es justo lo contrario. Nosotros no somos los nuevos en el barrio, no tenemos 500 años. Ellos son los nuevos en el barrio. Ellos añadieron todas estas cosas paganas gradualmente a lo largo de la Edad Media, hasta que la iglesia estaba tan sobrecargada, por así decirlo, que Lutero, Calvino y un par de otros marineros tuvieron que lanzarse por la borda y raspar los percebes. Y me dije a mí mismo, eso es lo que quiero creer. Y eso lo hace, creo, bastante fácil de entender. No tengo que revisar cada doctrina y analizar los argumentos a favor y en contra. Todo lo que tengo que hacer es leer a los padres de la iglesia y averiguar cuán protestantes eran. Así que le pregunté al profesor, levanté la mano. Profesor, ¿quiere decir que si mi amigo católico y yo entráramos en una máquina del tiempo, volviéramos al primer siglo y adoráramos juntos en la iglesia del Nuevo Testamento, yo como protestante me sentiría mucho más en casa allí que él como católico? Y recuerdo su expresión. Inclinó la cabeza y dijo, esa es una forma extraña de decirlo, pero sí, eso es exactamente lo que quiero decir. Así que me dije a mí mismo, bueno, genial, todo lo que tengo que hacer es leer a los padres de la iglesia y ver si son protestantes. Bueno, no estaba absolutamente seguro de en qué iglesia quería estar, pero sí estaba absolutamente seguro de que quería estar en la iglesia en la que Jesús quisiera que estuviera. Así que si Jesús fundó la iglesia católica, eso resuelve todos los argumentos. Y llegué a esa conclusión. Existe una red continua de doctrina católica. No hubo reforma durante 1500 años. ¿Por qué si todas estas incrustaciones eran tan malas, nadie las quitaba? ¿Por qué el Espíritu Santo estuvo dormido durante 1500 años, dejando que los católicos se arrodillaran ante el pan y adoraran el vino, pensando que es Jesús? Así que aquí estoy. Creo que eso es fantástico. Y me encanta la expresión de que Lutero y Calvino se excedieron tratando de quitar las incrustaciones, porque lo hicieron en ambos sentidos de la palabra. Tendrían que saltar de ese barco, metafóricamente, pero también se excedieron en el sentido de que eliminaron demasiadas de las incrustaciones, se podría argumentar, ¿verdad? Calvino más que Lutero. Lutero todavía tenía una gran devoción por la Santísima Virgen María y por los santos, y creía en la presencia real, aunque no en la transubstanciación. No estoy seguro de si esto es oficial o no, pero la mayoría de los luteranos y calvinistas que conozco dicen eso. La diferencia en su eclesiología, o mejor dicho, en sus rúbricas litúrgicas, es que Lutero creía que no todo es. Es que los luteranos creen que todo lo que no está prohibido está permitido, y los católicos creen que todo lo que no está permitido está prohibido. Sí, absolutamente. Así que el planteamiento... Él iba a preguntar algo, pero pienso en esto, ¿no? Que puede ayudar a reflexionar. ¿Por qué debería haber una sola iglesia? ¿Por qué debería haber una sola iglesia? Cuando digo una sola iglesia, me refiero a una sola iglesia visible y con doctrinas concretas, puntuales y objetivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, principalmente ¿por qué? Porque la verdad no puede contradecirse a sí misma. Jesucristo es la verdad. Y si Jesucristo es la verdad, no puede esa verdad contradecirse a sí mismo. Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y si es la verdad, no puede haber contradicción en él. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, no puede haber contradicción en el cuerpo de Cristo. No así en las personas que
conforman ese cuerpo de Cristo. Pero debe haber un área en ese cuerpo de Cristo que no debe poseer contradicción. ¿Por qué? Porque la verdad no se contradice a sí misma. Entonces, si la doctrina de Cristo se contradice, se cae el cristianismo. Fíjate vos hasta lo grueso que llegó a decir. Si no existe iglesia verdadera, se cae el cristianismo. Si no existe una iglesia fundada por Jesucristo que se puede rastrear hasta los apóstoles, se cae el cristianismo. El cristianismo es una farsa. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo no puede estar dividida. Por lo tanto, solo puede haber una iglesia que custodie íntegramente esa verdad. ¿Ves? Santo Tomás va a decir que no puede haber más que una sola verdad de las cosas. No puede haber más que una sola verdad de las cosas. No hay más que una sola verdad de las cosas. Y si la iglesia de Cristo es un conjunto de personas invisibles que cada cual o cada comunidad decide creer con un elemento material que se llama Biblia, decide creer cosas diferentes, el cristianismo se cae. ¿Por qué? Porque no puede haber dos afirmaciones opuestas que sean verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si no hay una iglesia verdadera con doctrinas concretas, objetivas, que son verdaderas, se está violentando el principio de no contradicción. Se violenta el principio de no contradicción si lo que queda es un conjunto de opiniones con un mismo libro, basados en un mismo libro. Se cae el cristianismo. Si una iglesia dice que el bautismo salva y otra dice que no, si una iglesia dice que la Eucaristía es cuerpo real de Cristo y hay otra que dice que solo es un símbolo, no pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido y a la misma vez. No se puede. Se violenta el principio de no contradicción. Entonces, no todas las iglesias que se dicen iglesias pueden ser la verdadera iglesia de Cristo. No se puede. Se cae el cristianismo. Si esto es así, no se puede ser cristiano. Se cae el cristianismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la institución fundada por Dios mismo, que es la iglesia, es fundada con una finalidad, es fundada con un orden, es fundada con una unidad específica y con doctrinas específicas. Jesucristo no creó algo para que se divida infinitamente y que cada parte de su cuerpo enseñe cosas contrarias. No. Entonces, una iglesia dividida que es contradictoria y que se fragmenta hasta el final, se opone al fin querido por Cristo. Por lo tanto, no puede ser. Se cae el cristianismo, no puede ser iglesia. ¿Ves? Si San Pablo va a utilizar esta analogía de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y un cuerpo no puede tener 1000 cabezas ni 1000 voluntades, debe tener necesariamente uno. Si uno lo que ve es en realidad que la iglesia es algo invisible y que cada quien decide qué creer, se cae el cristianismo. Si fuera así, si fuera eso, sería imposible, en lógica, sería imposible ser cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo prometió ser la cabeza de un cuerpo, que es la iglesia, y prometió que esa iglesia iba a ser conducida a toda verdad. Y prometió también, por medio del apóstol Pablo, prometió que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, no puede haber, se cae el cristianismo. Sin iglesia verdadera se cae el cristianismo. Lo contrario a esta realidad de una iglesia única y visible es algo amorfo, es algo monstruoso, es algo sin forma, no es algo orgánico, no es algo real, se cae el cristianismo. Entonces, es imposible que haya más de una verdadera iglesia fundada por Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad es una, porque Dios no puede contradecirse, y porque el orden establecido por Cristo, que es divino, exige unidad y autoridad. La división doctrinal que se ve en el protestantismo atenta directamente contra la razón, atenta directamente contra la revelación que es Cristo y atenta contra la esencia de la iglesia como cuerpo. Entonces, si Cristo fundó una iglesia, esa iglesia debería estar existiendo hoy en el presente y debería tener una autoridad visible y no puede estar oculta, no puede estar escondida, no puede ser algo invisible tampoco. Y no puede estar dividida en 40.000 ramas, no romas, en 40.000 ramas, no. Entonces, con toda esta evidencia histórica y racional, podemos concluir que hay una iglesia visible. Ahora, la pregunta que debe hacerse todo protestante es, ¿cuál es? ¿Te das cuenta? Vamos a ir. Todo esto es fascinante porque esta es una de las vías por las que muchos de nosotros, los conversos, llegamos a ser o nos acercamos más a la Iglesia Católica, y es una cuestión de eclesiología, de historia, más que una cuestión de teología. Creo... Hechos, datos, no argumentos abstractos. Sí. El dato.
Primero, el dato. Tiene que ser datos concretos. Mi buen amigo, el doctor Doug Beaumont, que es otro autor sacerdote de Ignatius, quien ha escrito un libro sobre historias de conversión, fue un converso famoso. A través de la lectura de Tomás de Aquino y otros en el Southern Evangelical Seminary, varios de estos muchachos se convirtieron a la fe católica al estudiar la gran filosofía y teología de Tomás de Aquino. Y creo que su argumento es, si buscas la manera en que, por ejemplo, el evangélico busca una iglesia, el protestante busca una iglesia, y mencionaste esto en tu propio camino, es este tipo de ir de compras por una iglesia. Estás buscando una iglesia que se alinee con tu interpretación de la teología, de las escrituras, de lo que entiendes que debe ser la iglesia. Ese es el método protestante para encontrar una iglesia a la que pertenecer. El doctor Beaumont argumenta que, bien, el modo católico es buscar la iglesia que Cristo fundó. Y esa es una Hace unos días atrás, ustedes lo pueden ver en el canal, hace unos días atrás, reaccionamos a un teólogo protestante que decía que cada uno debe buscar la iglesia que más se siente cómodo conforme a lo que cree. Literal, si alguien no me cree, me puede escribir en los comentarios y decirme, Lautaro, pásame el link. Ustedes lo han visto, muchos de ustedes lo han visto, un teólogo protestante que decía que en definitiva uno tiene que buscar la iglesia donde creen lo mismo que uno cree. Fíjate vos lo que está planteando este converso ex calvinista. Está diciendo, no tiene que buscar uno lo que mejor se acomode a uno, sino que uno se tiene que acomodar a cuál es la iglesia verdadera, ¿ves? Son dos sentidos completamente diferentes. Uno es centrado en Dios y otro es centrado en el hombre. Uno es antropocéntrico y otro es cristocéntrico, ¿ves? Hay una diferencia abismal. manera mucho más sensata de hacer las cosas, ¿verdad? Porque si existe una iglesia que Cristo fundó, deberíamos poder, a través de los hechos históricos, encontrar esa iglesia, ¿no? Claro. Y cuando los católicos encuentran esa iglesia, normalmente se sorprenden y hay dificultades. Y ciertamente siempre hay sorpresas, porque simplemente nos comemos toda la espinaca que mamá pone en nuestro plato. Y a veces sabe raro. El ejemplo más obvio es la doctrina mariana, con la que la mayoría de los protestantes tiene dificultades. Cada converso que conozco pasa por 3 etapas. Como protestante, esa era una de las mayores barreras. Luego, cuando se hace católico, ve su belleza, su cristocentrismo y su santidad. Y después, al reflexionar sobre sus prejuicios previos al catolicismo contra María, no puede entenderlos. ¿Por qué no veía la belleza de esta joya? Gran cosa la que hizo Dios. Sí. Y esto se extiende aún más, doctor Crift, a la idea de los santos y la cooperación. Eso falta en gran parte del cristianismo protestante, que Dios utiliza, pero por supuesto está profundamente presente a lo largo de la propia escritura y en la historia de la salvación, que Dios utiliza personas, utiliza cosas tangibles. Y de alguna manera, en la mentalidad protestante, eso terminó con la muerte del último apóstol, y eso fue todo. Dios dejó de usar personas en ese momento, salvo nuestro pastor, que nos predica la palabra, lo cual es contradictorio porque ahí sigue usando a una persona. Eso es un poco injusto, ¿no? Un poco extremo, pero ese es tu punto, sí. Un principio básico del catolicismo es que la gracia siempre perfecciona la naturaleza, en lugar de pasarla por alto, menospreciarla o ignorarla. Así que Dios perfecciona al hombre y la gracia perfecciona la naturaleza y la fe perfecciona la razón y el alma perfecciona el cuerpo y las virtudes sobrenaturales perfeccionan las virtudes naturales. Dios ama la naturaleza, Él hizo todo. Así que la mentalidad católica no es un o esto o lo otro, sino más bien un esto y lo otro en vez de un o esto o lo otro. Sí. Fe y razón, fe y Es- obras, etcétera. Sí. ¿Ves? Ayer lo hablábamos. En el video que de ayer lo hablábamos exactamente esto. En el gen protestante es completamente divisivo. Yo no había visto este video, pero fíjate, vos le está diciendo lo mismo. Está diciendo, no es esto o esto. No es una falsa dicotomía, no es fe u obras. No es constantemente esa división. No es religión o una relación, ¿ves? ¿Ves? Siempre la premisa protestante es o esto o esto. Está en el lenguaje, está en el gen del protestantismo. Es completamente divisivo. Y vemos esta cooperación de la humanidad con Dios a lo largo de la historia de la salvación, ¿verdad? Y María es parte de eso, ¿cierto? Y por extensión también lo son los santos. Y así los sacerdotes en el sacerdocio, ¿verdad? Y los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Y todos ellos están vivos, no están muertos, son como Jesús. No es que Jesús resucitó en el pasado, Jesús ha resucitado. Y los santos siguen ahí en el cielo, mirándonos, rezando por nosotros, amándonos, interactuando con nosotros, activos. Eso es emocionante. Es como la diferencia entre pensar que estás solo en un teatro y luego, cuando se encienden las luces, descubrir que estás rodeado por 1000 personas en la audiencia. Sí. Y es apropiado de la manera en que Dios siempre ha hecho las cosas, ¿verdad? Dios quiere que vivamos en comunidad y que estemos rodeados por aquellos que rezan por nosotros. La idea de la intercesión, ¿verdad? Suele ser una de esas palabras clave para el evangélico. Ese fue mi primer pensamiento abiertamente católico. El día que llegué a Calvin College, mi compañero de cuarto, Bill Brown, que era un tipo bastante brillante y problemático, estábamos teniendo una discusión hasta altas horas de la noche y dijo, ¿por qué no rezamos a los santos? Y yo dije, bueno, porque no somos católicos. Y él dijo, bueno, eso no es una respuesta. Eso es solo un porqué pequeño. Eso es solo un hecho. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo rezar a los santos? Quiero decir, Wow. rezamos los unos por los otros, ¿no? Y yo dije, caray, no lo sé. Y discutimos un poco.
y la discusión no llegó a ninguna parte. No me molestó tanto, pero quedó en el fondo de mi mente. Así que empecé a pensar en ello. Y recuerdo haber leído una autobiografía de un famoso y bastante ortodoxo. No estoy seguro de cuál era su nombre. Escribió un libro sobre el libro del Apocalipsis que me pareció muy bueno. En fin, él contó que su padre murió cuando él tenía unos 10 años, siendo un niño pequeño. Y él escribió, nunca fue un converso al catolicismo, permaneció protestante. Él escribió, esa noche me arrodillé junto a mi cama. Y como era mi costumbre, recé por mi padre. Y mi madre, que escuchó mis oraciones, dijo, oh hijo, no debes hacer eso. Eso es lo que hacen los católicos. Nosotros no creemos en eso. Y las siguientes palabras de este predicador protestante fueron, mi madre, sin querer, cerró una puerta de hierro entre mi padre y yo, más grave que la propia muerte. ¿Lo sabía yo? Wow. ¿Eso no puede ser cierto? Hay un instinto por la comunión de los santos dentro de nosotros que solo el catolicismo satisface. Sí. Y la única parte de la lógica que falta ahí, siempre me he preguntado sobre esto también. Tengo curiosidad por saber tu opinión al respecto, porque por supuesto vemos en el Antiguo Testamento que existía en la Biblia antes de la Reforma y antes de que comenzaran a quitar libros, vemos ejemplos de oraciones por los difuntos. Siempre he sostenido que esto es cierto, que creo que esa doctrina en particular sería mucho más fácil de aceptar, una píldora más fácil de tragar para el protestante, si ese libro aún estuviera en su Biblia, ¿verdad? Sí. Bueno, el purgatorio es así. Eso es algo Mm. fácil de explicar a un protestante. Ellos piensan que eso hace que la muerte sea algo aterrador y reduce la esperanza del cielo. Pero lo recuerdo, gracias. Después de Fuerte. que le dije a mis padres que quería hacerme católico, se sorprendieron mucho. Así que mi padre y yo tuvimos muchas conversaciones, no todas pacíficas, y una vez estábamos discutiendo sobre el purgatorio. Y mi madre solo estaba sentada escuchando. Y le dije, papá, el purgatorio es bíblico. Él dijo, no, no lo es. No encuentras esa palabra en la Biblia. Y yo le dije, bueno, tampoco encuentras la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Pero por qué creemos en la Trinidad? Porque los datos para eso están en la Biblia. Solo hay un Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cada uno tiene su propia voluntad. Se someten entre sí y se aman como personas distintas. Si juntas todo eso, obtienes la doctrina de la Trinidad. Y le dije, hay datos como eso sobre el purgatorio en la Biblia. Él dijo, ¿qué? Le dije, bueno, número uno, somos pecadores. Cuanto más santos somos, más claro es que somos pecadores. Y no nos convertimos en santos de repente un segundo antes de morir. Y la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Él dijo, sí, por supuesto, eso es cierto. Y le dije, bueno, nada pecaminoso puede entrar al cielo. Eso también está en la Biblia. El cielo es absolutamente perfecto. La comunidad de los santos ya no incluye a los pecadores. Y el tercer punto es que hay una diferencia inmensa entre el pecado y la santidad. El pecado y la santidad. Es como el Gran Cañón. Así que Dios tiene que hacer algo en nosotros para transformarnos de un lado del Gran Cañón al otro. Y por supuesto nosotros damos el primer paso, pero Él tiene que completarlo. Él tiene que completar la santificación. Sí, la justificación se completó en la cruz cuando Cristo dijo, consumado es. Nuestros pecados son perdonados. Todavía tenemos hábitos pecaminosos. Muchos grandes protestantes como C.S. Lewis, que básicamente era un católico que pensaba que era protestante, cree en el purgatorio. Él decía que es así. Cuando te C.S. Lewis anglicano. acercas a la gran mansión, Dios te recibe en la puerta principal. Y dice, bienvenido, hijo mío, eres mi hijo. Tenemos un banquete maravilloso para ti en el comedor, pero si te miras a ti mismo notarás que apestas y que tienes barro por todas. Tienes bichos en el cabello. ¿No te gustaría ir primero al baño y tomar una buena ducha caliente? ¿No dirías, oh, por favor, señor, déjame hacer eso? Y él dijo, bueno, dolerá, ¿sabes? Y simplemente diremos, sí, pero lo sé que lo necesito. Es como el parto, duele, pero es gozoso. Sí, debo decir que para muchos de nosotros, incluyéndote a ti quizás, Dr. Crypt, The Great Divorce es esa puerta de entrada al mundo católico. Leí eso y pensé, estaba muy lejos de siquiera considerar el catolicismo cuando leí ese libro, probablemente a finales o mediados de la secundaria. Y pensé, espera un momento, nosotros no creemos esto como evangélicos, ¿verdad? Pero tiene tanto sentido. De manera visceral tenía tanto sentido la idea de esto, del purgatorio. Sin embargo, decíamos, oh, no creemos eso como congregación evangélica, ¿verdad? Sí, ese es un gran librito. Lo he visto representado como obra de teatro 4 veces, en 4 contextos diferentes, con 4 públicos distintos. Cada vez fue un éxito espectacular. Sí, Podías escuchar a la gente respirar. sí. También he leído 3 guiones de cine y todos son malos. Me alegra que no la hayan hecho película. Nos alegramos. Nos alegramos por eso, supongo. Si hay alguien ahí fuera que desearía haber leído La Divina Comedia de Dante, pero le resulta demasiado, lea El Gran Divorcio. Esa es una versión moderna y simplificada de Dante. Solo tiene 100 páginas. Sí, es una lectura fantástica, excelente. Mira, Hablaste no conocí ese libro. ¿Ustedes lo conocían? de la iglesia primitiva como ese elemento que observaste y te diste cuenta de que aquí estaba ocurriendo algo católico en tu camino. Tenías objeciones. Háblanos sobre la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo entendiste eso? Porque, por supuesto, Calvino y Lutero quitan las incrustaciones, pero en efecto se separan y comienzan una nueva iglesia. Y sé que en mi caso leí a alguien como San Francisco de Sales escribiendo en esa época diciendo, ¿quién les dio la autoridad para hacer esto? Y leí eso y pensé, espera un momento, sí, ¿quién se la dio? Porque ves esta línea continua. Él hablaba de la iglesia primitiva hasta la Reforma. No hubo otras reformas. Bueno, aquí hay uno. Y hay autores católicos a los que no les gusta la palabra reforma porque implica que están reformando algo, ¿verdad? Es una reconstitución de la iglesia.
Es una ruptura de la iglesia. Es el comienzo de una nueva iglesia. Entonces, cuando te encontraste con eso, ¿cómo entendiste la naturaleza de la iglesia en ese momento? Y cómo tú, supongo que no reconciliaste eso porque te hiciste católico. Entonces, ¿cómo fue eso según tu entendimiento, doctor Kravitz? Sé suficiente latín para saber que la palabra para iglesia, eclesia, literalmente significa aquellos que son llamados fuera. ¿Sí? ¿Llamados por quién? Por Dios. ¿Qué otra autoridad? ¿El hombre? ¿Lutero? ¿Calvino? ¿Los reformadores? No. Y es muy claro que Cristo dio a sus apóstoles una enseñanza continua en su nombre, con su autoridad. Él les dijo, el que los escucha a ustedes me escucha a mí. Y también es muy claro en la Biblia que los apóstoles, consagrados por la imposición de manos, lo cual ciertamente suena como un sacramento, sucesores, no todos pueden ser apóstoles. Y la palabra apóstol también significa alguien enviado en misión por Cristo. Claro. Así que no hay separación entre la iglesia y Cristo. Cuando Juana de Arco fue interrogada por sus inquisidores que intentaban hacerla caer en una herejía, le dijeron algo como, bueno, nosotros somos la iglesia y decimos que tus visiones vienen del diablo. ¿Qué derecho tienes tú para decir que vienen de Dios? Sí. ¿Y de Cristo? Y ella respondió, me están confundiendo, me están preguntando cuál es la relación entre la iglesia y Cristo. Y yo no soy teóloga, no sé la respuesta, pero esto sí lo sé. Son una sola cosa, no dos, la cabeza y el cuerpo. Así que Cristo no es la cabeza, como un director general es la cabeza de una corporación. Son cabeza como esa cosa con cabello entre nuestros hombros, lo es para el cuerpo. Esos somos algunos de nosotros. Francamente, es algo místico, Sí. lo cual no significa simplemente invisible, porque la cabeza y el cuerpo y la relación entre ambos son visibles. Sí. E incluso en el credo niceno, en el que la mayoría de los protestantes creen, hay 4 notas de la iglesia, una santa, católica y apostólica. Sí, sí. Y hay un desafío en eso, doctor Kripp, y supongo que eso es un credo antiguo. Este año estamos celebrando el 1700 aniversario del credo niceno en nuestras iglesias, así que estamos vemos el credo de los apóstoles aquí en nuestra diócesis, pero este año estamos recitando el credo niceno por el aniversario. Es un credo de peso, es un credo importante, ¿verdad? El primer intento real de la Iglesia Católica Cristiana de plasmar por escrito lo que creemos. Y sin embargo, el desafío sería para el protestante. Al decir esas palabras, no hay forma de evitarlo. Cuando dices esas palabras, estás queriendo decir algo diferente de lo que las personas que escribieron esas palabras querían decir cuando las escribieron, ¿verdad? Eso es evidente cuando las lees, cuando lees la historia. Cuanta más historia lees, más cerca estás de convertirte en católico. Esa cadena de continuidad, ese manto sin costuras. Por ejemplo, el credo niceno es una expansión del de los apóstoles. Un árbol, un crecimiento gradual de lo mismo, igual que la bellota y el roble. No es una reforma repentina. Y eso fue cierto durante 1500 años. De hecho, durante 1000 años nadie dudó jamás de la presencia real. Berengario de Tours, creo, fue el primer hereje que lo hizo y fue excomulgado y se arrepintió y regresó a la iglesia. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué dices tú? Porque aquí hay... Antes de la pregunta, quiero agradecerle a Lorenz, gracias hermanazo por esa donación que nos envías vía PayPal. Dice, aquí está, saludos, la ayuda es para tu apostolado. De verdad, muchas gracias Lorenzo, siempre por tu ayuda, por tu generosidad. Dios te bendiga mucho. Todos los que nos quieren ayudar para nuestros apostolados lo pueden hacer vía PayPal, que está en el comentario fijado del chat, o en la descripción de este video. También está ahí el link. Lo utilizamos para nuestros apostolados, para servir más al Señor. Y los que quieren conocer nuestro otro apostolado pueden ir a Instagram a buscar Merendero Infantil Alimentándonos o Alimentándonos Merendero Infantil. Tiene una cruz azul. Pueden seguirnos y eso nos ayuda también muchísimo. Siguiéndonos, simplemente siguiéndonos, también nos ayuda un montón a que podamos llegar a más personas. Así que muchas gracias, Lorenzo, por esa ayuda. Dios te bendiga mucho. Seguimos. un argumento y vamos a dejar que lo resuelvas lógicamente, doctor Krips, porque sé que te encantan este tipo de desafíos. Le dices al protestante, está bien, pero yo también puedo creer en eso. Puedo creer que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. No tengo que creer en la transubstanciación. Eso puede ser un desarrollo posterior. Y podemos dejar eso de lado y decir, está bien, eso es justo, eso está bien. Pero el protestante dice, no, yo creo en la presencia real, igual que tú. Sí, Entonces no estoy en discontinuidad con la historia. Puedo estar en sintonía con la iglesia primitiva y creer en la presencia real, pero seguir siendo protestante porque los católicos añadieron otras cosas a la fe católica. ¿Qué opinas de una iglesia así? Eso ciertamente es mejor Buena que considerarte pregunta. un rebelde que está fundando una nueva iglesia. La mayoría Es buenísima la respuesta. Escucha. Protestante porque los católicos añadieron otras cosas a la fe católica. ¿Qué opinas de una iglesia así? Eso ciertamente es mejor que considerarte un rebelde que está fundando una nueva iglesia. Se murió el diablo. ¿Me entendiste ya? Claro, eso es peor. La mayoría de los anglicanos creen que son una rama de la verdadera iglesia. Sí. Mirá, Y ellos también tienen un sentido muy fuerte de la tradición, sí. Pero es bastante claro, se vuelve más claro mientras más lees no solo la iglesia primitiva, sino la iglesia medieval y incluso los escritos católicos modernos, que cuando los protestantes dicen que creen en algo como la presencia real, o que creen en la santidad de María, o que creen en la comunión de los santos, no es lo mismo. No es exactamente lo que la iglesia cree, porque si lo fuera se harían católicos, no tendrían ninguna objeción. Sí. Entonces, ¿en qué es diferente
¿Qué opinas de la diferencia ahí? He escuchado decir que la diferencia es, sí, pero hay un obispo, un sacerdote en sucesión con los apóstoles, que consagra eso en su propia presencia. ¿Ves eso como una diferencia entre que el protestante diga esto y que los católicos digan aquello? Sí, cuando a principios del siglo XX el Papa, no recuerdo cuál, declaró que después de una larga investigación llegó a la conclusión, aunque a regañadientes, de que las órdenes sacerdotales en la Iglesia anglicana no eran válidas porque rompieron la autoridad apostólica. Cuando eso sucedió, muchos anglocatólicos acudieron a sacerdotes ortodoxos orientales y se volvieron a ordenar para poder estar seguros de que tenían a Cristo y a un sacerdote. Y eso es algo muy práctico. Quiero decir, si eres anglicano o luterano y quieres creer en la presencia real y crees que realmente crees en la presencia real, más te vale estar seguro de que esa es la presencia real. Y si vas a confesarte y piensas que, bueno, la confesión no es uno de los 7 sacramentos para la mayoría de los protestantes y que el sacerdote simplemente anuncia que Dios te perdona, bien, o cuando entras en ese confesionario, cambias, recibes una seguridad adicional, obtienes algo muy, muy bueno y sales de allí como una persona cambiada. Para mejor, incluso si eres protestante y el sacerdote no tiene esa autoridad. Pero si la tiene, entonces cuando hablas con ese sacerdote, no estás hablando con un hombre, estás hablando con Jesucristo. Y cuando Él dice, te perdono en el nombre de Cristo y de los apóstoles, es Jesucristo quien literalmente te está tocando y perdonando tus pecados. Y es muy importante saber eso. Sí, sí. Y es una experiencia fundamentalmente diferente de la que cualquier protestante, creo, me atrevería a decir, podría imaginar en esa situación. Es bastante profundo. Incluso estoy seguro de que se podría argumentar que después de muchos, muchos años de vivir esa experiencia, no pierde su eficacia. Un psicólogo puede quitarte el sentimiento de culpa, pero no puede quitarte la culpa. Sí, Solo Cristo. Buenísimo. argumentar que después de muchos, muchos años de vivir esa experiencia, no pierde su eficacia. Un psicólogo puede quitarte el sentimiento de culpa, pero no puede quitarte la culpa. Sí, Solo Cristo puede quitar eso. sí, eso es fantástico. Entonces, obviamente en tu camino tuviste que reconciliarte con, digamos, las 3 olas de Lutero, el tulipán de Calvino. Estabas empapado de estas cosas como protestante. ¿Cómo cayeron algunas de ellas? ¿Cómo surgió la sola escritura? Sabes, lógicamente, Bueno, eso fue un... ¿cómo fue que la sola escritura, lógicamente? Bueno, esa fue la más fácil de todas. Quiero decir, la lógica de eso es increíblemente débil. Es autocontradictoria porque Claro. si nada es seguro, a menos que esté en las escrituras, entonces la identidad de las escrituras es incierta porque las escrituras no tienen una tabla de contenidos. Cierto. ¿Cómo Claro. sabemos si los macabeos pertenecen o no a la escritura? ¿Cómo sabemos si el Apocalipsis Claro. pertenece o no a la escritura? ¿Cómo sabemos Claro. si el Evangelio de Tomás pertenece o no a la escritura? Hay una sola respuesta para eso y no es teórica ni teológica, es histórica. La Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Es autocontradictoria. Claro, no podés llegar a nada más, a nada, porque ¿cómo lo sabes? La sola escritura es una doctrina falsa, autocontradictoria y me animo a decir que es demoníaca porque empodera a la persona a determinar lo que solo Dios puede determinar. Terrible. Iglesia lo decretó. La Iglesia no solo escribió el Nuevo Testamento, sino que lo canonizó, lo definió. Así que si la Iglesia no es infalible, entonces no estamos seguros de tener la Biblia. Claro. Si descartas a la Iglesia, debilitas la Biblia. La Biblia es simplemente lo que colectivamente creemos, pero no tenemos ninguna autoridad suprema para ella si somos protestantes. La causa y el efecto están relacionados de tal manera que la causa puede ser mayor que el efecto, pero no puede ser menor que el efecto. Un hombre puede hacer un libro, pero un libro no puede hacer a un hombre. Dios puede crearnos a nosotros no podemos crear a Dios. Bien, entonces si la Iglesia no tiene autoridad divina ni infalibilidad divina, entonces la escritura que escribió tampoco puede tenerla, porque la Iglesia escribió la Biblia. Claro. Es que, hermano protestante, si estás del otro lado, reflexiona. Porque si vos, recién veía a alguien que preguntaba, fíjate vos, es un problema de entrenamiento mental que se hace muchas veces dentro del protestantismo. Porque te preguntan, te exigen ver, ayer también me pasaba lo mismo, te exigen ver el purgatorio textualmente en la Biblia, pero no exigen a la sola escritura verla textualmente en la escritura, ¿ves? Porque la Biblia no enseña en ninguna parte que la última autoridad sea la Biblia. No. Entonces, el protestante termina cayendo en lo que dice que no tiene que caer. ¿En qué? En creer tradiciones humanas inventadas por hombres. El protestante te va a decir, no, yo no creo en doctrinas humanas, yo solo creo en lo que dice Dios. Pero la sola escritura es doctrina de hombres. Es tradición humana que no está en las escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia misma reconoce a otras autoridades. Le da la autoridad la Biblia a otras autoridades que no están en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice, mantengan las tradiciones que han aprendido, ya sea de palabra o por carta. Se lo escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el libro de los Hechos vemos la conversación entre Felipe y el eunuco, que el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, la misma Biblia te está diciendo que se necesita una interpretación autorizada y no subjetiva conforme a lo que cada uno le parece. No.
En el Evangelio de Mateo se enseña claramente que si no se oye a la iglesia, se lo debe tener por pagano. No dice si no oye a la Biblia. No dice si no oye a la Biblia. ¿Querés que te lo muestre? ¿Querés que te lo muestre? Yo te lo muestro, mirá, te lo muestro. Porque yo sé que ustedes quieren Biblia. Quieren No, Biblia. la Biblia. Háblame de la escritura, háblame de la Biblia. Ahí lo tenés en pantalla. Dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, la persona, según la Biblia, debe oír a la iglesia. No puede ser una religión hecha a mi manera. ¿Puede ser una religión hecha a mi manera con la Biblia? No. ¿Puede ser una religión a la manera de María Marta Serralima? ¿La conocen a María Marta Serralima? Mira. Fue a mi manera. ¿Puede ser a mi manera? No, no podemos terminar cantando fue a mi manera. No. Aunque canta muy bien, pero esto no aplica al cristianismo. Fue a mi manera. ¿Y por qué yo le he añadido siempre que la sola escritura es diabólica? Porque divide lo que Cristo unió. Divide lo que Cristo unió. ¿Te das cuenta? La sola escritura divide lo que Cristo quiso que se uniera. Entonces no puede venir de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la sola escritura? Generar miles de comunidades diferentes, donde cada persona se convierte en su propio papa, con su propia interpretación, con sus propias reglas, utilizando la Biblia. Claro, la persona cree que con la Biblia puede hacer lo que a cada quien le parece. ¿Y por qué es diabólica? Porque se disfraza de autoridad lo que en realidad es ego. Se disfraza de autoridad de Dios lo que en realidad es una falsa iluminación de Dios. Entonces eso no puede ser una obra del Espíritu Santo. No, no. Sino que lo único que puede ser es una falsificación de la autoridad que realmente debe ser. Entonces es completamente irracional. Completamente irracional. Completamente irracional. Entonces, ya basta de pedir. Yo quiero textualmente encontrar dónde está que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, dónde está el purgatorio textualmente en la Biblia, cuando no aplicas la misma rigurosidad a lo que crees previamente. No le aplicás la misma rigurosidad a la sola Escritura. No se lo aplicás. ¿Entendés? Entonces, si vas a aplicar esa rigurosidad a doctrinas que a vos te suenan a católicas, en una honestidad intelectual delante de Dios tenés que aplicarle la misma rigurosidad a la sola escritura. La misma. No digo ni más ni menos. La misma. La misma. Sé justo. Ahí es donde aplica la justicia, que es darle a cada quien lo que merece. Entonces, en una actitud justa, hacerle justicia a esa doctrina. Vamos a ir. Parece algo directo en sus afirmaciones. Estos creo yo en los apologistas protestantes populares. No quiero hacerles un hombre de paja, pero sugerirían que la iglesia reconoció estos libros como infalibles. Así que no tenía el carisma de la infalibilidad para decir que estos eran los libros que son infalibles y que pertenecen a la Biblia. Los reconocieron en vez de realmente canonizarlos. Usted es el filósofo, doctor Criff. ¿La diferencia ahí? ¿Hay una diferencia ahí? Sí, es la diferencia entre la práctica y la teoría. A veces la teoría viene antes que la práctica. Como sucede en matemáticas, y a veces la práctica viene antes que la teoría, como suele ocurrir en teología. El hecho de que casi toda la iglesia tratara los 27 libros del Nuevo Testamento como si fueran divinamente inspirados fue la razón principal por la que el concilio de Orange, en 500 o algo así, enumeró esos libros. Es un poco como el judaísmo. El judaísmo dice, no tenemos credos, tenemos práctica, tenemos mandamientos y los vives. Claro. Y así es como lo entiendes. Y muchas religiones así. También sucede al revés. Aquí está la teología y luego debes vivirla. Pero a menudo vives algo antes de llegar a creerlo. Por ejemplo, al tratar a tu prójimo, supongamos que eres agnóstico y no estás seguro de que exista un Dios, un alma o una vida después de la muerte. Si tratas a tu prójimo como si fuera un hijo de Dios creado por Dios, a imagen divina y destinado a la salvación eterna. Si lo tratas de esa manera, incluso si no lo crees, probablemente terminarás creyéndolo. Sí. Y supongo que el punto es que entonces, por supuesto, el argumento común es, bueno, ya sabes, Lutero no eliminó estos libros, mantuvo los que añadió esos libros. Un hecho histórico. Ese tipo de argumento se puede refutar porque puedes verlo en listas de las Escrituras. Pero, ¿qué pensar de la idea de que, bueno, la Biblia realmente no fue canonizada por la Iglesia Católica hasta Trento, ¿verdad? Realmente no lo hicimos. Está bien que esos libros hayan sido sacados de la Biblia, entre comillas, porque los católicos realmente no canonizaron las Escrituras hasta Trento. Y antes de eso era... No sé, ¿hay algún argumento que hacer ahí entre la práctica y la teoría? Es un desarrollo gradual. Es una continuidad. Sí,
Hubo muy poca controversia sobre cualquier cosa que hoy divida a protestantes y católicos durante 1500 años, incluido el canon de las Escrituras. Sí, sí. Bien, hablemos de la sola fide por un momento, doctor. ¿Crecimiento? Usted escribe que para usted es casi tan débil como la sola escritura. Así que quizás es un lanzamiento demasiado fácil. Una pregunta demasiado sencilla para lanzarle si es tan fácil debatear fuera del estadio. ¿Pero qué pensó usted de eso en su camino? La mayoría de los evangélicos se enfocan en eso como el tema principal. Dicen que los católicos no saben cómo llegar al cielo, que están tratando de ganarse el cielo con sus obras, intentando acumular méritos. Y luego Dios dice, bien, has hecho suficientes buenas obras, puedes ir al cielo, y tú, lo siento, no lo lograste del todo. Eso ciertamente no es lo que creen los católicos, pero esa es una doctrina valiosa para todos los evangélicos. Somos salvos por la fe, no por nuestros esfuerzos, nuestras buenas obras. Los católicos también creen eso, pero no solo por la fe, porque las buenas obras que surgen de la fe son como el bebé que nace de la madre. Es el mismo proceso y el mismo tipo de cosa. De hecho, la palabra sola fue añadida por Lutero a un versículo de la epístola de Santiago, quien dice que no somos salvos solo por la fe. Somos Claro. salvos por la fe. La fe deja entrar a Dios y las buenas obras dejan salir a Dios, por así decirlo. Lo que entra por un lado sale por el otro, como en un ramjet o el decreto sobre la justificación que fue anunciado en los años 90, creo que por mucho debate, discusión y reflexión seria. Y el Vaticano lo aprobó y creo que el Consejo Mundial de Obispos Luteranos lo aprobó y muchos otros protestantes también lo hicieron. Eso, búscalo en Google en algún lado. El decreto sobre la justificación dice que, ya que ambos lados creen en las Escrituras, cuando volvemos a nuestros orígenes comunes y preguntamos sobre la relación entre la fe, las obras y la justificación, descubrimos que protestantes y católicos prefieren diferentes partes. Santiago y Pablo, por ejemplo, están diciendo lo mismo con diferentes palabras. Aparentemente se contradicen entre sí. En realidad no se contradicen. Bueno, eso es asombroso. La cuestión más divisiva, en esencia, ha sido resuelta. Hubo un escritor protestante en los años 90, no recuerdo quién, que al anunciarlo dijo, la reforma ha terminado. Un poco de simplificación excesiva. Wow. El hecho de que creamos lo mismo aquí, que es Dios quien justifica y Dios quien santifica, y lo hace primero por el acto de fe, y eso permite que Dios entre en tu corazón. Y aunque Claro. como el ladrón en la cruz no tengas tiempo para hacer buenas obras, eres salvado. Así que somos salvados por la fe. Pero una fe que no produce buenas obras no es fe verdadera, es una fe falsa. Eso también es igualmente claro en las Escrituras. Sí, sí. Y creo que ese acuerdo sobre la justificación, la importancia de eso, no puede ser subrayada lo suficiente. Y hay algunas críticas que se pueden hacer al lenguaje que utiliza a veces. Pero la reforma ha terminado. Supongo, exageración, pero no por mucho. Bueno, otra razón por la que tal vez no haya terminado del todo, pero se está moviendo en esa dirección, es que casi todos los principales protestantes, excepto los carismáticos, están perdiendo miembros incluso más rápido que la Iglesia Católica en Estados Unidos. Sí, Solíamos ser una nación mayoritariamente protestante. Ya ni siquiera somos una nación cristiana. sí, sí. De hecho, según una encuesta reciente, se hizo la pregunta, cuando escuchas la palabra Cristo, ¿tu reacción principal es negativa o positiva? Por primera vez en la historia, la respuesta fue negativa, como un 51%. Sí. Sí, sí. Y quiero decir, no es un mal argumento decir que la Iglesia Católica es la que mantiene la postura en tantas cosas. Eso incluso, quiero decir, sería impensable para la Iglesia en la que crecí como evangélico. Comenzar a ceder en cosas como la santidad del matrimonio y en lo que creemos respecto a ciertos temas sociales cristianos. Nunca hubiéramos considerado, por ejemplo, el control de la natalidad como un tema relevante, porque eso era algo muy, muy lejano. Lo abandonamos décadas antes de que yo naciera. Pero en cosas como esas, ves que se habla mucho sobre estar en el lado correcto de la historia o en el lado equivocado de la historia, ¿verdad? Esa es una de las frases populares que a veces se repiten. Pero si miras la frase marxista, observas a la Iglesia Católica y ves cómo la Iglesia Católica se mantiene firme en la Escritura, en la Biblia. Incluso cuando no solo era impopular, sino incluso cuando en gran medida no se practicaba. Los malvados papas Borgia probablemente ni siquiera eran creyentes. Nunca comprometieron la doctrina. ¿Por qué? Exacto. Bueno, el Exacto. Espíritu Santo los detenía. Sí. 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 Y eso es un milagro, ¿verdad? Eso es una señal de que esta institución está protegida milagrosamente, ¿verdad? Sí, somos un montón de burros. Somos los que Jesús eligió para entrar en Jerusalén y hacer su trabajo más importante. Sí, sí, eso es fantástico. Oh, me encanta eso. Habla sobre Tomás de Aquino. ¿Cómo te ayudó Tomás de Aquino a el golpe de gracia final quizás a tu protestantismo
¿Cuál fue su papel? En realidad no lo fue. Me volví tomista antes de hacerme católico. Lo descubrí y de inmediato me di cuenta de que era supremamente inteligente y supremamente sensato. Y una vez que superas su terminología técnica, es muy, muy sencillo. Conozco a muchos protestantes que están de acuerdo en que Tomás de Aquino es el mayor filósofo que ha existido. Puedes ser tomista sin ser católico, aunque ciertamente él te muestra el camino. ¿Qué te mostró él en particular que empezó a atraerte? ¿Qué fue lo que hizo? La verdad más alta y las verdades más simples, más bajas o más de sentido común, todas forman parte del mismo sistema. Y cuando descubrí eso en Tomás de Aquino, antes de pensar seriamente en hacerme católico, no me daba cuenta de que el catolicismo también es así. Tiene las verdades más elevadas y también las verdades más bajas, más simples, más humildes. Es todo. Sí. El paquete completo. Sí. ¿Y qué fue lo que te sacudió de tu calvinismo? Quiero decir, porque creo que el atractivo del calvinismo, el atractivo de muchos sistemas teológicos protestantes, por así decirlo, ¿es así? Es esa naturaleza sistemática lo que atrae, ¿verdad? Calvino en particular es muy sistemático en su... Es muy inteligente, muy lógico. Entonces, ¿qué fue lo que te sacudió de eso? Quiero decir, quizás hay indicios de esto, pero ¿existe esa complejidad abrumadora, esa totalidad abarcadora de la teología católica? Me enamoré de los místicos y los artistas. De acuerdo. Yo también lo haré. El primer pensamiento católico que tuve en mi vida, creo, fue cuando tenía unos 8 o 9 años. Mis padres y yo vivíamos en Nueva Jersey y a menudo visitábamos la ciudad de Nueva York y fuimos a la catedral de San la Madre de Patrick. Nunca antes había estado en una catedral. Me quedé asombrada. Este no era solo el edificio más hermoso que había visto en mi vida, era un tipo de belleza diferente. Esto debió haber sido diseñado en el cielo. Me volví a mi padre y dije, papá, Wow. esta es una iglesia católica, ¿verdad? Él dijo, sí. Y yo, los católicos están equivocados, ¿no? Él dijo, sí, están terriblemente equivocados. Bueno, entonces, ¿cómo pueden ser tan hermosas sus iglesias? Él dijo, ¿Cómo puede ser tan hermosa su... si están tan equivocados? Diablo, qué difícil me la pusiste. oh, no lo sé, no importa. ¿Ves? El padre le respondió, no lo sé. No importa. Claro. Una iglesia católica, ¿verdad? Él dijo, sí. Y yo, los católicos están equivocados, ¿no? Él dijo, sí, están terriblemente equivocados. Bueno, entonces, ¿cómo pueden ser tan hermosas sus iglesias? Él dijo, oh, no lo sé, no importa. Claro, qué difícil me la pusiste. Y yo dije, claro que sí importa. Y luego recuerdo que en Calvin College, cuando estaba sola y escuchando a Palestrina, nunca antes había escuchado música así. Tuve casi una experiencia mística. Dije, esta es música de los ángeles. Tenía miedo de que tal vez nunca podría volver a mi cuerpo. Me había convertido en la música. Era algo diferente. Esas fueron mis tentaciones católicas antes de tener que satisfacer mi razón. Pero normalmente es la belleza lo primero que te impacta, incluso cuando conoces a un santo, incluso si no crees en la religión del santo. Y esa belleza moral es tan impresionante. No puedes discutir con la Madre Teresa. Era una de las mujeres más feas del mundo. Sus arrugas tenían arrugas. Y sin embargo, el brillo en sus Wow. ojos conquistaba a todos. Nunca perdió una discusión en su vida. Sí. Sí, sí, Porque era tan sencilla, sí, tan hermosa. sí. Eso es fascinante. Mi amigo y compatriota canadiense Qué fuerte eso que dijo. Fuertísimo. también converso como tú, como yo, el padre Joshua Caswell. Él es el superior general de los canónigos regulares en San Juan Cancio en Chicago. Evangélico, carismático, convertido a la fe católica. De hecho, sus padres eran misioneros en el norte de Canadá, en una comunidad indígena. Y fueron allí como misioneros evangélicos, conocieron a los católicos, pueblos indígenas que vivían allí, que fueron evangelizados por los primeros, ya sabes, exploradores jesuitas que llegaron a Canadá para evangelizar. Así que llegaron a esta comunidad pensando que estaban allí para salvar las almas de esas personas y terminaron convirtiéndose al catolicismo gracias al testimonio de los católicos que ya estaban allí. Es una historia maravillosa, pero ahora él es sacerdote. Ahora, él dice que para él lo más carismático que ha experimentado en su vida, y como el anterior Cristo carismático, es la Eucaristía, es la misa. Y dice que en particular como sacerdote, poder Tal cual. consagrar realmente la hostia en la misa es simplemente la experiencia más carismática que ha tenido en su vida. ¿Qué piensas de esas experiencias? Esas clases de dimensiones místicas de la Iglesia Católica, que incluso para el más buscador de Cristo, centrado en Cristo, el Cristo carismático que desea esa relación, esa experiencia mística, bueno, aquí está la experiencia más mística. Sí, sí. Y cuando fui bautizado en la Universidad de Yale en 1960, en la Universidad Watts en 1960, y luego, en ese entonces, hacían un rebautismo condicional, por si acaso el bautismo protestante no era válido. Ellos eran un poco más desconfiados entonces que ahora. Nunca antes había recibido la Eucaristía. Teníamos comunión en las iglesias protestantes, pero era solo simbólica. No pensábamos que fuera Cristo mismo. Así que me preguntaba qué sucedería. Pensé que tal vez tendría visiones o alguna experiencia mística. Fue completamente carente de emoción. No sentía absolutamente nada, excepto un silencio total, y Cristo y yo estábamos allí solos, y eso era todo. Wow. Y fue suficiente. Fue el anticipo Claro. del cielo.
Tuve una experiencia parecida cuando conocí a la Madre Teresa. Ella vino a nuestra parroquia local en Newton, Massachusetts, y había cientos de personas en la fila, así que solo tenía 5 segundos para cada uno, para estrecharle la mano y decirle Dios te bendiga. Pero cuando miró a mis ojos, el mundo desapareció. Supe que yo era la única persona en su vida en ese momento. Y ella estaba usando una expresión de la nueva era, canalizando a Dios en ese momento. Esa no era la Madre Teresa. Era Dios. Ese tipo de experiencia mística y sencilla va más allá de la emoción. No es un subidón ni una bajada, es simplemente la verdad. Sí, eso es fantástico. Puedo, o sea, especialmente porque mencionaste a la Madre Teresa, porque he conocido a alguien que la conoció, y esta persona fue para mí un confesor, una sola confesión, pero cambió mi vida por completo. Y fue él contándome una historia de su encuentro con la Madre Teresa. Ya sabes, en el transcurso de mi confesión con él relatando la historia. Eso cambió mi vida por completo. Es fascinante porque eso es como una reliquia de segunda clase, es como él contándome la historia de su encuentro que luego cambia mi vida. Y eso nos lleva de vuelta a lo que hablábamos antes sobre la comunión de los santos, ¿verdad? Que Dios está usando a estas personas. Dios está usando esta iglesia visible para sus fines y sus propósitos. Quiero decir, esas son cosas reales, son historias reales. Un santo es un argumento irrefutable. Sí. Un santo es un argumento irrefutable. Sí, creo que eso es fantástico. Pero mi última duda para usted, una pregunta para usted, Dr. Criff, es ¿qué ha aprendido en los años posteriores a esa conversión inicial? ¿Cómo ha crecido? Le pregunté esto al Dr. Scott Hahn. Lo tuve en el programa y se acercaba a su 25º aniversario de ser católico. Y le pregunté, ya sabe, ¿siente usted más o menos a Cristo? ¿Siente que esa chispa se ha apagado? Que, ya sabe, su conversión inicial fue algo explosivo. ¿Siente que esa emoción simplemente se ha desvanecido? ¿Siente que, ya sabe, qué es lo que usted y él? Y su respuesta fue, no. Cada día me siento más agradecido por mi conversión y más enamorado de Cristo cada día. Por supuesto. Eso no se apagó. Usted es un par de años mayor que Scott Hahn. Dr. Crift, ¿qué es lo que espera, sabe? ¿Qué saca usted de esa experiencia? Eso tiene que ser la norma, porque así es como funciona el amor humano. Incluso las amistades y, por supuesto, el matrimonio. Si no va en aumento, disminuye. No se queda simplemente ahí, como una fórmula matemática. Y la prueba más clara y realmente segura del amor es el sacrificio, el sufrimiento. ¿Cuánto me amas? Si miras un crucifijo, obtienes la respuesta visual a esa pregunta de parte de Dios. Así es como te amo. Así que experimentar el sufrimiento y hacer sacrificios automáticamente profundiza tu fe, que es una de las razones por las que Dios permite tanto sufrimiento. La gente se pregunta si Dios tiene tanta compasión, ¿por qué me hace pasar por esto? Y solo hay una posible respuesta a eso, porque te ama y quiere amarte aún más y hacerte aún más digno de ser amado. Creo que mi versión favorita de la Biblia es Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas, incluso las cosas malas. Si eso no es cierto, entonces o Dios comete errores, o le falta poder, o le falta amor. Y eso no puede ser. Así que es exactamente como dijo tan célebremente el cardenal Sara: Dios o nada. Sí, muy bien dicho. Tu argumento de ascensor para el católico o el posible converso al catolicismo que está indeciso y diría, bien, aquí hay un hombre muy inteligente y capaz. Bien leído. Bien escrito. Ha llevado la lógica de esto hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuál sería tu argumento de ascensor para decir, mira, esto es lo que te ofrezco? Ven y únete a nosotros. Toma esa decisión. Entrégate por completo a Dios. Y por favor, apaga tu celular en este momento. Si no hay mejor llamado de atención que ese, doctor Crift, no sé qué podría hacerlo. Eso es fantástico. Me encanta. Está muy bien dicho. Escuche, ha sido un verdadero placer tenerlo en el programa. Quiero darle las gracias. Gracias por su trabajo para la iglesia. Todos estamos muy bendecidos por ello. Así que muchas gracias. Dios lo bendiga. Y muchas gracias por estar aquí, Señor, y que Dios lo bendiga a usted y a su labor. Gracias. Crack total. Crack total. Si te gustó, si llegaste hasta acá, no te olvides darle like, suscribirte y compartir. Así podemos llegar a muchas más personas y poder ayudar más y mejor a los demás. Así que muchas gracias por haber estado acá. Hermanos, vengan, vamos a dialogar sobre